un minuto, se llama Apoyo al Crecimiento Inclusivo y es de donde estamos financiando este proyecto. ¿Y por qué surge este programa? O digamos, ¿cuál es la constatación, digamos, empírica que dispara y motiva el programa? Es bueno, que el crecimiento no siempre se traduce en más y mejores empleos o mayores oportunidades económicas para los pobres. Entonces, bueno, el punto de partida es la constatación de que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para revertir los problemas persistentes de pobreza y sobre todo de desigualdad. Entonces, nuestro programa, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en mirar el rol que cumplen las instituciones nacionales, en mediar la dinámica, crecimiento e inclusión, con un énfasis en entender qué pasa con las pequeñas y medianas empresas y qué pasa en torno a los mercados de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Es apoyar justamente, como les decía, investigación rigurosa, pero además orientada hacia las políticas públicas, que generen nuevas opciones para promover políticas que faciliten el crecimiento inclusivo. El foco del programa ronda en torno a temas que tienen que ver con el desarrollo de empresas, emprendedurismo e innovación, y por otro lado, temas que tienen que ver con el crecimiento con empleo decente. Y lo atraviesa el tema de la equidad de género, ¿no? Tenemos una serie de preguntas de investigación asociadas a estos dos grandes temas, pero en particular las preguntas que me interesa subrayar son las que se plantean o plantea nuestro programa en torno a las interacciones entre los programas de protección social y los mercados de trabajo por un lado, y los programas de protección social y el desarrollo de empresas y de la actividad emprendedora. Nos preguntamos entonces cuál es el impacto de los programas de protección social en el mercado de trabajo y qué tipo de protección social formal, pero también informal, facilita la participación y la movilidad laboral. Y dentro de estas preguntas, cómo las interacciones entre el mercado de trabajo sobre todo y la protección social afectan las decisiones de las mujeres. Me acerco al tema que nos convoca hoy y que es la presentación de este proyecto que llamamos Protección Social y Más, Mercado de Trabajo, Emprendimiento, Equidad de Género en América Latina, que justamente está muy anclado a esas últimas preguntas de investigación que son centrales para nuestro programa. Y son preguntas de investigación que son centrales para la región también, ¿no? Y muy relevantes en una región que ha tradicionalmente caracterizado el acceso a la seguridad social, o que el acceso a la seguridad social ha estado vinculado a la condición de empleo, ¿no? Aquellos que tienen un empleo formal, o sea, registrado haciendo sus contribuciones a la seguridad social, son quienes perciben los beneficios de la seguridad social. Pero en una región en la que la informalidad laboral es altísima, lo que implica eso es que la mayoría de la población no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social. Entonces, como reacción ante ese problema, digamos, es que muchos países de la región desarrollan programas de protección social no contributivos para aumentar justamente la posibilidad de cobertura frente a riesgos y mejorar el bienestar de los hogares. ¿Cuál es el problema, digamos, si en realidad están empezando a existir estos programas de protección social no contributivos que buscan mejorar esas fallas de cobertura? En realidad se plantean, digamos, debates bien duros, y sobre todo en el caso de Uruguay, por ejemplo, han habido debates relativamente recientes muy fuertes sobre la discusión asociada a los potenciales desincentivos a la oferta de trabajo que tiene la introducción de este tipo de programas de protección social no contributivos, y en particular hay literatura bastante digamos, divulgada y en la región, también asociada a los trabajos del Levi, que plantea la preocupación de mirar los potenciales desincentivos al empleo formal, ¿no? También hay toda una discusión asociada a si la introducción de estos programas genera dependencia, digamos, de parte de los beneficiarios con relación a los programas. También, por otro lado, si la protección social puede facilitar el acceso a mejores empleos y la búsqueda y de oportunidades para los pobres, lo que tiene que ver con movilidad laboral. ¿Qué ocurre con la distribución de las responsabilidades dentro del hogar una vez que el hogar pasa a ser beneficiario de este tipo
tipo de programas de protección social no contributivos. ¿Y qué sucede cuando un hogar participa en varios programas de protección social al mismo tiempo? Entonces, es en el contexto, digamos, de una carencia de evidencia empírica para responder a estas preguntas que nos parece bien relevante para informar la discusión de políticas que se desarrolla este proyecto que presentamos hoy, y que lo que busca hacer es evaluar el impacto de 3 programas de protección social de carácter no contributivo en la región para fortalecer justamente estos programas de protección social. Y los programas que el proyecto está evaluando son la Red Unidos de Colombia, que es el principal programa de alivio a la pobreza extrema en ese país, el programa Pensión 65 en Perú, que es un programa de pensiones no contributivas para el adulto mayor en distrito rural, que vamos a estar discutiendo en profundidad en unos minutos, y el programa de asignaciones familiares de la equidad de Uruguay, que es el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de Uruguay. El proyecto es un esfuerzo regional de investigación, justamente, para fortalecer y evaluar el impacto de los programas de protección social y su vínculo con el mercado de trabajo y el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Fomentar el intercambio y el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los centros y de los países que participan en este proyecto, haciendo uso de metodologías de evaluación de impacto rigurosas. Y este es un componente bien importante del proyecto, que me interesa resaltar. Tenemos hoy participando a todos los investigadores que están desarrollando estas investigaciones y que vienen de instituciones como FEDesarrollo en Colombia, de GRADE en Perú y del Instituto de Economía en Uruguay, pero que además reciben el apoyo de expertos internacionales como Horacio Atanasio, Almejino, Hugo Ñopo y Guillermo Cruces. Lo último que nuestro proyecto busca generar es evidencia para informar el debate sobre los programas de protección social, y en particular subrayando las implicancias para el empoderamiento económico de las mujeres, el mercado de trabajo y el desarrollo de actividades emprendedoras, y demostrando la relevancia de una mirada enfocada en las interacciones entre distintos programas. Y en el caso de Perú, que es bien interesante, eso no lo tienen los otros proyectos de investigación de los otros programas, mirando qué pasa con las redes informales de protección social en Perú. Hemos denominado Pensión 65 y más, y se llama así porque es una evaluación de impacto del programa Pensión 65 con las interacciones que este programa de protección social tiene con otros mecanismos de protección social. El objetivo general es evaluar los impactos del programa Pensión 65 en el bienestar de las y los adultos mayores y sus familias, pero también establecer cómo afecta el programa dicho bienestar en el contexto de otros mecanismos de protección social a los que las familias acceden. Entendemos que la protección social no es cuestión de un único programa, de una única intervención. Hay múltiples intervenciones de tipo formal que el Estado implementa, pero hay además una serie de mecanismos de protección social a los que las propias familias acceden, y es importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar los impactos de este tipo de intervenciones. Hay 5 objetivos específicos principales de la investigación. El primero es evaluar los impactos de Pensión 65, que es lo que haría cualquier evaluación de impacto de un programa social. Aquí nos vamos a concentrar en indicadores asociados específicamente a salud, nutrición y pobreza de los y las pensionistas y sus familias, pero también en las inversiones que hacen las familias en la infancia y en la niñez. El segundo objetivo es analizar las interacciones de Pensión 65 conjuntos, entendiendo que las intervenciones de protección social no caminan aisladas. Luego me voy a detener sobre este componente. El tercer objetivo es analizar las interacciones de Pensión 65 en el contexto de otras redes de protección social a las que acceden las familias. El cuarto objetivo tiene que ver con analizar los impactos, como lo mencionó Carolina, en mercados de trabajo y en los emprendimientos familiares. Y el quinto objetivo está relacionado a explorar la dimensión de género, en particular cómo la asignación de recursos, roles y poder al interior del hogar es afectado o media los efectos del programa. Nos interesa también en particular explorar la dimensión de género y las inversiones en la infancia y la niñez. Déjenme ahora dedicarme unos minutos a
plantear las preguntas de investigación relacionadas a los componentes del 2 al 5, que son, creemos nosotros, parte del valor agregado del estudio. Por un lado, estamos interesados en analizar la intervención de Pensión 65 en el contexto de otros mecanismos formales de protección social y en particular conjuntos. Pensión 65 tiene una población objetivo, que es la población adulta mayor. Juntos es otro programa, otro mecanismo de protección social que tiene una población objetivo distinta, que son las madres en edad fértil y sus hijos. No hay traslape en esas dos poblaciones objetivo. Sin embargo, en el entorno familiar, ambas intervenciones están superpuestas. Y entonces esto abre la posibilidad de una serie de potencialidades que pueden resultar de complementariedades entre los programas, pero podría también ocurrir que haya sustitución de los efectos de estas dos intervenciones. Y entonces nos interesa, a propósito de esta evaluación, entender cómo es que funciona en la interacción entre distintos programas formales de protección social, lo cual consideramos puede resultar muy importante tanto para el diseño como para la focalización de los programas. Y hay dos temas que nos interesa resaltar. Por un lado, el tema de las graduaciones. Sospechamos que la mayor intensidad de las transferencias, al combinarse, por ejemplo, las transferencias de juntos con las transferencias de Pensión 65, pueden tener un impacto magnificado sobre la acumulación de activos, sobre el ahorro, sobre las inversiones que hacen los hogares, y en ese sentido nos interesa saber cómo es que esto puede contribuir a aligerar y hacer más rápido la transición de salida fuera de la pobreza. Por otro lado, nos interesa explorar en el contexto de Pensión 65, que es un programa no condicionado en las acciones de sus usuarios, qué es lo que pasa cuando interactúa con otro programa que sí es de tipo condicionado. En particular, Juntos condiciona la entrega de la transferencia a que las familias envíen a las niñas y a los niños a la escuela, a que se hagan una serie de controles de tipo prenatal y a cuidados en la primera infancia, controles de crecimiento, vacunación oportuna, etc. Y entonces nos preguntamos si es que cuando Juntos está presente, los recursos de Pensión 65 pueden ser invertidos más en las niñas, en los niños y en los adolescentes que cuando Juntos no está presente. ¿Y qué es lo que pasa en términos de la manera como se comportan los hogares cuando tienen que responder a la condicionalidad y cómo es que se concentran los gastos que realizan las familias a pesar de, por ejemplo, haber egresado de Juntos cuando mantienen el beneficio de Pensión 65? Otro eje de interés que consideramos va a tener un valor agregado interesante es el de las interacciones con redes informales de protección social. Los hogares acceden a una serie de mecanismos de autoaseguramiento, tanto financiero como de salud, y no solamente a mecanismos de protección social formal. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad para ver cómo interactúan los programas de protección social formal con estos otros mecanismos a los que los hogares pueden acceder. Algunas de las preguntas específicas en este caso tienen que ver con cuantificar las transferencias hacia los no beneficiarios. Ninguno de los programas transfiere recursos a familias o a personas que no son usuarios directos del programa, pero cuando hay una transferencia hacia el hogar, hay una reasignación de recursos y los hogares beneficiarios pueden reenviar recursos hacia otros hogares de los que inicialmente se servían para atender necesidades que ahora pueden suplir con la presencia de programas sociales, y entonces puede haber un efecto no solamente en los usuarios directos de los programas sociales, sino también en la red de soporte que las familias de estos usuarios tienen. En particular nos interesa evaluar la reducción de la carga que los y las adultas mayores representan para las familias y sus redes de apoyo. En particular, ver si hay efectos de desplazamiento, lo que en la literatura se denomina crowding out effects, y cómo se reinvierten los fondos que son liberados cuando el hogar recibe beneficios a través de Pensión 65. También nos interesa, en la medida de lo posible, evaluar qué es lo que pasa con los sistemas de reciprocidad dañinos del trabajo agrícola y el impacto que puede tener el programa sobre las transferencias intergeneracionales de activos, en particular, qué es lo que pasa con los mercados de tierra.
El cuarto eje está relacionado más que a una dimensión o a un tema, más que una dimensión a un tema de investigación importante del proyecto regional que tiene que ver con qué es lo que pasa con los mercados de trabajo y con los emprendimientos familiares. Pensión 65 es un programa que va a generar un incremento de los ingresos no laborales de los hogares, y esta transferencia, como les mencioné hace un momento, es de tipo no condicionada, y por lo tanto es de esperar que se generen impactos en la asignación de tiempo entre actividades en el hogar y actividades de mercado en los miembros del hogar, pero también posiblemente permita desarrollar emprendimientos familiares. Y entonces, en particular, estamos interesados en saber cómo afecta el programa a la oferta laboral de las familias beneficiarias, cómo se afecta la oferta de trabajo en los no beneficiarios, por ejemplo, a través de cambios en los mercados locales. Nos interesa también explorar qué cosa o cuál es el impacto que tiene Pensión 65 en los incentivos a la formalidad o a la informalidad laboral, si es que los incentivos a la formalización del trabajo se distorsionan con la introducción de planes de pensiones no contributivas. Y nos interesa también entender qué es lo que está o qué es lo que podría pasar con emprendimientos e inversiones productivas de los hogares en la medida en que pueden dedicar recursos adicionales a este tipo de actividades. Y finalmente nos interesa explorar la dimensión de género. La evidencia internacional sugiere que la desigualdad de género se incorpora de manera muy variada en el diseño de políticas y programas de protección social, pero en general es clara en establecer que se hace de manera limitada. Sin embargo, se reconoce cada vez más que la pobreza no es solamente un tema de ingresos, sino tiene que ver también con riesgos sociales como la discriminación, como la distribución desigual de los recursos y del poder en los hogares entre mujeres y hombres. Y en este sentido nos interesa explorar, ya nos han indicado que estamos siendo un poco ambiciosos los expertos de género, pero nos interesa explorar qué efectos puede tener Pensión 65 en la asignación de recursos, roles y poder al interior del hogar, y cómo son afectadas en particular las mujeres. Nos interesa también saber, explorar cómo afecta el género de los y las beneficiarias a las inversiones en el hogar, y en particular, por ejemplo, una pregunta que ha rondado la literatura de programas de pensiones no contributivas es qué es lo que pasa con la inversión en la infancia y en la niñez. Alguna evidencia existe ya que muestra que las abuelas suelen invertir más recursos en inversiones específicas orientadas a la infancia y a la niñez, y en particular orientadas a las niñas en el hogar. Entonces, queremos explorar qué es lo que está pasando o qué es lo que podría estar pasando en el contexto del caso peruano también. Nos interesa explorar, por ejemplo, si es que se reduce el tiempo de las mujeres dedicado al cuidado de los y las adultas mayores, si se incrementa su tiempo para actividades en el hogar o en el mercado, y si el programa conduce a una mayor oferta de trabajo a las mujeres, y en qué medida podría esto también afectar el poder de negociación y empoderamiento de las mujeres en el hogar. En cuanto al impacto esperado sobre políticas, pensamos que podemos generar evidencia para contribuir al debate nacional sobre los planes de pensiones no contributivas y más ampliamente a los programas de protección social. Por eso hemos pensado en esta posible interacción con uno de los programas de protección social más importantes. Pero al mismo tiempo, resaltar la dimensión de género en el análisis de impacto de programas de protección social y cómo esto puede retroalimentar el diseño de los mismos. Por último, también apuntamos a elevar la conciencia política de que los programas de protección social no funcionan de manera aislada, en particular de otros programas o arreglos informales de aseguramiento a los que las familias pueden acceder. Creemos que la inclusión de estos temas en el diseño de políticas puede conducir a programas de protección social más eficaces, y esperamos lograr estos objetivos en los 4 años que tenemos por delante. Para empezar, quería hacerle no unas correcciones a lo que José dijo, sino algunas precisiones a lo que es el programa Pensión 65 y cómo estamos interviniendo.
lo que nos ha contado de que con quién actuamos y todo esto es exactamente así, a personas de 65 años y más, y nuestro objetivo central es entregarles esta subvención de 250 soles cada 2 meses. Pero además de esto, y bajo el enfoque de lo que estamos mirando hoy, de mirar las complementariedades y cómo además tenemos una intervención que va a mirar también cómo las redes de apoyo al adulto mayor se activan, nosotros tenemos otro componente que trabajamos desde el programa que tiene que ver con la articulación con otros sectores y con otros niveles de gobierno para ver cómo la protección a los adultos mayores puede empezarse a dar en nuestro país. Porque en realidad, si nosotros observamos lo que se ha estado produciendo y desde el aprendizaje que hemos tenido en este año y medio en que venimos actuando en campo, podemos observar que efectivamente los servicios a los que el adulto mayor debería tener acceso prácticamente no han existido, ¿no? Y por lo tanto es un espacio de trabajo totalmente nuevo en realidad en nuestro país y que abarca todo un tema que seguramente va mucho más de lo que nosotros como objetivo tenemos de entregar la subvención y hacerlo bien, pero que es un trabajo que como sector tenemos que asumir si queremos que realmente el adulto mayor esté efectivamente incluido y tenga todas las posibilidades a las que debe tener acceso. Esto nos ha llevado a ver todos esos aspectos que ustedes han mencionado ahora en sus preguntas de investigación, que efectivamente tienen muchísimas aristas y por eso hacen a una investigación tan ambiciosa como esta, de mirar una serie de aspectos y que termine siendo una investigación sumamente amplia y que dure 4 años y que nosotros tengamos la ocupación de que luego nos cuenten cómo fue. Entonces, pero efectivamente es interesante hacerla en este tiempo porque va a poderse medir lo que ocurra realmente en todos estos aspectos, ¿no? Había un tema que tenía que ver con las mujeres y lo quería mencionar y como todo el ámbito de que trabajamos en los temas de género. Justo hoy día en nuestras reuniones semanales del viceministerio estábamos analizando y mirando y empezando a ver cómo desde nuestros programas mirábamos el tema de género y qué cosas estábamos haciendo y qué cosas no estábamos haciendo y cómo se podrían generar algunos lineamientos al respecto. Y nos surgía la reflexión a las directoras, directores de los programas de que en el diseño, evidentemente en algún momento ha habido toda la reflexión de que cómo este programa podría contribuir, en unos más que en otros, pero que finalmente no hay mucha evidencia empírica de qué cosa es lo que habría que implementar dependiendo de cada contexto y de los objetivos principales de cada proyecto, ¿no? Porque a veces se trata de introducir los temas como una tarea más o como algo que al final incluso podría distorsionar el enfoque del programa. Entonces, creo que el mirar a través de esta investigación, ese otro ámbito de mirar cómo se está tratando este tema de qué participación se da de la mujer y más allá de la mujer, de todos los roles dentro del género, dentro de la familia, será sumamente interesante para el diseño de las políticas a este respecto, ¿no? La interacción con puntos finalmente para nosotros también es fundamental conocerla. Nosotros cuando iniciamos el programa pasaba lo que le decía la lámina de que los que están en pensión 65 no pueden acceder a ningún otro programa. Luego nos dimos cuenta que por ejemplo estábamos dejando por fuera el tema de acceso a algunos programas de alimentación que podían acceder en los municipios y no tendrían por qué dejar acceder, entonces se incorporó ese elemento, entonces ya pueden acceder sin ningún problema a programas de asistencia alimentaria. Pero luego también miramos que sí habían algunos traslapes pequeños, pero traslapes en términos de usuarios del programa juntos con potenciales usuarios del programa Pensión 65, que eran los casos de que las adultas mayores fueran adultas mayores y que por lo tanto sí les correspondiera recibir esto por el cuidado de los niños. Y entonces también a finales del año pasado se ha hecho un cambio en el diseño del programa en estos términos y se ha incorporado también a estas personas y por lo tanto incluso además de poder recibir en un mismo hogar ambas subvenciones, podría ser que hay la misma persona la que reciba esas 2 subvenciones, ¿no? Lo que hace más interesante aún mirar qué cosa está pasando con eso y qué cosas favorables o qué problemas podría estarnos generando todo este tema, ¿no? Desde nuestra concepción hemos hecho eso porque son 2 objetivos diferentes,
estaríamos produciendo en este momento un problema, porque había gente ya que se quería retirar del programa Juntos para entrar a Pensión 65, porque en Pensión 65 no tienen condicionalidades, en Juntos sí la tienen, entonces para ellos es más cómodo, incluso el monto es un poquito mayor, entonces había todas las ventajas para ellos de retirarse, y entonces estaríamos propiciando quizás que los niños dejen de ir a la escuela y una serie de cuidados que esperamos que se tengan con ellos, ¿no? Un último elemento que no quiero dejar de mencionar y que me parece bastante interesante y que se han mencionado ahora entre los aspectos que se quieren mirar es el tema de cómo una subvención como Pensión 65 va a influenciar en todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo y también con el tema de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la transferencia de los activos, de las tierras en la población, ¿no? Yo creo que ese es un tema bastante interesante de analizar. Nosotros tenemos todo un tema de qué cosa está pasando con la tierra, con el acceso a la asociatividad y a todas estas cosas que normalmente ya es más difícil que se produzca en personas adultas mayores, que propiciemos, por ejemplo, este tipo de organizaciones para hacer más eficiente al campo, ¿no? Entonces, yo creo que el mirar que si efectivamente se produce que los adultos mayores, al tener un ingreso que les permite sostenerse de alguna manera, pasan esa propiedad a los hijos, a las personas que están en edad productiva, va a ser también de mucho interés mirar cómo se van dando esas identificaciones, si se está produciendo esa transferencia o no a las siguientes generaciones, ¿no? Les toca un trabajo sumamente intenso y que colaboraremos en todo lo que esté a nuestro alcance, y para nosotros van a ser de suma importancia los resultados que hayan de esta intervención, y por supuesto desde el MIS y desde el programa, desde que empezamos el programa nosotros tenemos muy claro de que nos interesa medir lo que hacemos, tener evidencias de que sirve, y que si las evidencias nos dicen que tenemos que ir por un camino totalmente distinto, iremos por un camino totalmente distinto, y eso es un compromiso que hemos asumido desde el comienzo. Y efectivamente yo creo que hay un tema probablemente muy cualitativo, pero que habría que poner como parte de la investigación, que es lo que mencionaba Norma, y es qué es lo que pasa con la autoestima de estas personas. Estas personas no existían para el Estado, en muchos casos no existían para sus familias, ¿no? Hoy día estas personas tienen su documento de identidad, los conocen en el municipio, van en su mayor parte a un banco, tienen una cuenta de ahorros en el banco, el cajero les tiene que dar un dinero, ¿no? Son consumidores en el mercado local con efectivo en la mano, ¿no? En su mayor parte van a un centro de salud hoy día a exigir un servicio que nunca antes pensaron que existía. En el caso de los pilotos de saberes tradicionales, encima estamos tratando de que tengan un rol en la comunidad. Y eso genera un cambio impresionante en estos señores y señoras, ¿no? Que eran vistos por sus familias y en muchos casos por ellos mismos como una carga, ¿no? Estaban al final de su vida y todo lo que les pasaba era, bueno, lo que les tenía que pasar. El año pasado hemos apoyado como 200 y poco operaciones de cataratas a usuarios de Pensión 65. Lo primero que después decían es, ahora veo una operación que tomó minutos, ¿no? Y les cambió la vida y se sienten parte del Perú, de su comunidad. Es un cambio absolutamente impresionante en la actitud de ellos y en su capacidad de relacionarse con el Estado, con las instituciones, con los mercados, ¿no? Yo creo que no hay que dejar de mirarlo porque realmente es muy impresionante cuando uno lo ve, cuando uno habla con ellos. Un tema que mencionaba Norma que es muy interesante respecto a la interacción con juntos es que hay hogares en los cuales tú puedes tener al adulto mayor viviendo en un hogar de alguno de sus hijos probablemente, y el hogar recibe juntos y el adulto mayor ahora recibe Pensión 65. Pero tenemos casos también de abuelas encargadas de sus nietos, ¿no? Que reciben las dos cosas, la misma persona, la abuela, ¿no? Y probablemente ahí hay diferencias que vale la pena explorar. No sé si los números de estos casos van a dar para hacer una exploración, pero puede haber una diferencia. Creo que sería interesante conocer si cuando es la misma persona la que recibe las dos transferencias o son dos miembros del hogar los que reciben estas transferencias, los efectos son los mismos.
y para complicarlo un poco más, habría que ver si cuando es el mismo hogar que recibe los dos programas, en el caso de Juntos lo va a recibir la madre de los niños, digamos, y en el caso de pensión lo puede recibir el abuelo o la abuela. ¿Hay diferencias si es el abuelo o la abuela en esa interacción? Y creo que son temas bien interesantes para explorar. La otra cosa, y ojalá no suceda en los años que están en la evaluación, por la realidad, pero ojalá podamos tener alguna información de la evaluación, es qué pasa cuando hay un evento catastrófico, ¿no? Este tipo de transferencia va a jugar un rol importante en cómo enfrentan ese shock, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también muy interesante, porque son poblaciones totalmente vulnerables que en su mayoría tienen sistemas de aseguramiento altamente imperfectos y que cuando enfrentan un shock, sobre todo cuando es un shock agregado, tienen muy pocas herramientas para compartir ese riesgo, para enfrentar los efectos del shock. Todas esas cosas son, por supuesto, muy interesantes, pero a la vez para nosotros son insumos fundamentales para el diseño de estas políticas, ¿no? Para forzar cambios en el diseño de cada uno de estos programas. Esto que decía Norma, cuando se hizo el diseño inicial de Pensión 65, no podía recibir nada, ningún otro programa. Después nos dimos cuenta que como eran personas muy pobres, muchas invertían y iban a un comedor popular. Pero si iban al comedor popular y el comedor popular las registraba, no les podíamos dar Pensión 65. Era un absurdo, ¿no? Porque nadie se había puesto a pensar en eso. Después nos dimos cuenta que había hogares que querían salirse de Juntos porque preferían recibir Pensión 65, ¿no? Mucho más interesante será, en vez de ir equivocándonos y corrigiendo en el camino, tener información que permita mejorar los diseños en base a evidencia sólida sobre estos procesos, sobre las características de estos programas. Sin embargo, también hay que elegir cuáles de estos resultados pueden tener una consecuencia práctica en términos de política pública y ayudar a la traducción de los resultados de la evaluación en recomendaciones que sean factibles en el marco de las políticas públicas, ¿no? Tenemos muchos resultados de investigación que aparentemente son muy útiles, pero que son de muy difícil implementación por el sector público, y esa traducción no es automática, y creo que ahí hay un espacio de trabajo entre académicos y funcionarios públicos que hay que transitar. Nosotros tenemos un claro compromiso con la investigación. Nosotros mismos financiamos y promovemos un conjunto de evaluaciones de nuestros programas y de otros programas de otros sectores, y somos bien criticados por eso también en el marco del sector público, porque ya han comenzado a aparecer voces que dicen, bueno, pero si te sale que no funciona el programa, ¿qué haces? Bueno, lo cierras, lo cambias, ¿no? Y eso es una actitud bien poco tradicional en el sector público, pero creo que tenemos que lograr que esa cultura de usar los resultados de investigación en serio suceda, ¿no? Porque si no, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, y los resultados de las políticas sociales, no solamente porque no sean las mejores políticas o porque no se puedan medir bien, lo que hacen es desvían recursos que son escasos en el presupuesto público para intervenciones que son poco efectivas, en vez de utilizarlos en aquellas intervenciones que quizá no sean la óptima, pero que por lo menos sean efectivas en lograr un cambio en calidad de vida, en oportunidades, en seguridad de las personas que viven en mayor pobreza y vulnerabilidad. El desafío para nosotros es, por supuesto, reducir la brecha que existe entre estos grupos de peruanos y peruanas que se nos quedan más lejos de la situación más promedio del Perú, pero sobre todo asegurar que hay un piso mínimo, en el cual todos los peruanos y peruanas puedan ejercer sus derechos básicos y tener más oportunidades, ¿no? Ojalá lleguemos a algún punto en que tengamos iguales oportunidades todos, pero por lo menos avanzar en una senda de mayores oportunidades para esos grupos que tradicionalmente ven muy limitadas sus oportunidades de salir adelante por sí solos, con o sin ayuda del Estado. El Estado está comenzando a mirar grupos que nunca había visto, y en ese sentido tenemos mucho para mejorar y mucho para explorar.
pero el solo hacerlos visibles ya creo que es un muy buen primer paso y nos ayuda mucho a tener muchos más ojos mirando esos grupos para que la atención que podamos llevar a esos grupos que estaban invisibilizados sean efectivas y no estemos desperdiciando recursos ni la oportunidad de este contacto con esas poblaciones.